Esta no fue una tarde más por las calles del centro de Riga. Es que en pleno verano y justo antes de las vacaciones se realiza la fiesta del día de la graduación en todos los niveles educativos de Letonia. Es por eso que tuvimos la oportunidad de ver en las calles de Riga mucha gente vestida, peinada y arreglada para una ocasión especial. Este año, los estudiantes que tienen una vacuna o un certificado de haber tenido COVID pudieron participar en la graduación, pero todos, con sus familias, se encontraron luego en el Monumento a la Libertad, el punto más emblemático de la capital. En Letonia, los padres pueden tomar un día libre remunerado en sus trabajos en ocasión de la graduación de sus hijos. Según pueden ver ustedes en las imágenes, nos llama la atención que la mayoría de las agasajadas sean mujeres. En el último año, las mujeres en las instituciones de educación superior, en atención médica y bienestar social, fueron el 87.7% de los graduados, así como en programas de humanidades y arte, donde el 74,2% fueron mujeres. En total, este año 14.525 personas obtuvieron un título universitario de educación superior en Letonia, de las cuales 65,4% eran mujeres. En 2020, el 39,1% de las mujeres de Letonia y el 25% de los hombres tenían educación superior. En comparación con la media de la Unión Europea, la proporción de hombres con educación superior en Letonia es 2,3% más baja, mientras que la de las mujeres es 9,3% más alta que en la Unión Europea. Por eso que muchas mujeres en Letonia suelen quejarse de que en la universidad no hay hombres, ya que la mayoría de sus compañeras son de su mismo sexo. Pero estos números también se reflejan del otro lado de la estructura educativa. Letonia tiene la mayor proporción de profesoras en las instituciones de educación general y profesional de la Unión Europea, con el 86,8%. Hay más profesoras que hombres en educación general y profesional en todos los Estados miembros de la UE, pero esa media es del 72,5%. De todo esto resulta que las mujeres llevan amplia ventaja en el índice de igualdad de género en educación calculado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en el campo conocimiento, que describe las diferencias entre el nivel de educación alcanzado y las oportunidades de aprendizaje permanente, que se estima para Letonia en 49,3, que es mucho más bajo que la media de igualdad de la Unión Europea, que es 63,6.
Espero que les haya gustado este ameno video de cómo se festeja el día de la graduación en Letonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.